Hola, bienvenidos a Un Café entre Amigos y hoy estamos en la sección de Historia de la Iglesia de Amposta. Bueno, pues tenemos con nosotros a Juanma y Miriam y, bueno, como habíamos dicho, Miriam es sobrina nuestra y Juanma es su marido. Y, bueno, de Miriam, que va a ser la que hoy vamos a hacerle más preguntas, porque ella ha vivido todo el tiempo la historia de la Iglesia de Amposta, puesto que nació pues ya hace, bueno, unos cuantos años. 20 y pico. Así que, y entonces pues queremos que Miriam nos cuente cosas, ¿no? Yo quiero decir de Miriam que es una mujer con muchísimos dones, con muchísimas virtudes, que ella siempre, desde que pequeñita ha sido una persona muy madura en el Señor y en lo natural, y que siempre ha estado involucrada en las cosas del Señor, siempre al servicio del Señor, ¿no? Y hoy, desde que se casó con Juanma, pues los dos. Y ahora en este tiempo Miriam está llevando la dirección de la alabanza de la iglesia. Así que bueno, pues, pero quisiera preguntarte, Miriam, aunque tú ya naciste en una familia cristiana, pero también llegó el momento en que tuviste que tomar una decisión. Me gustaría que nos comentaras un poquito desde ahí. Pues sí, el hecho de nacer en una familia cristiana, la verdad que ha sido una bendición, es un regalo del Señor, para mí ha sido un regalo. Pero es verdad que todo el mundo, el Señor es un Señor personal. La religión sí que es algo que puedes heredar, todos los religiosos, los ritos, las maneras, esto sí que, bueno, te lo enseñan, pero llega un punto en que necesitas tener un encuentro personal con el Señor y esto no está tu familia ahí, no están las enseñanzas ahí, eres tú y el Señor. Y bueno, yo recuerdo varios momentos, me acuerdo de pequeña que ya en los campamentos era como que yo tenía muy claro que yo quería seguir a este Señor. Yo tenía muy claro que yo quería que Jesús fuera mi Salvador, que yo le entregaba mi corazón, y de pequeña yo ya notaba, ¿no?, ese fuego en el corazón por el Señor. Pero sí que es verdad que cuando me fui a la universidad a estudiar y dejé mi casa, mis padres, mi refugio y todo, y me fui a Barcelona, fue una experiencia muy buena porque allí, ¿no?, estaba sola y ahí entonces es como se pusieron a prueba todos estos valores. Bueno, no mucho, pero bueno. Entonces ahí se pusieron a prueba todos estos valores. Y entonces era muy bien, ¿no? Porque las conversaciones con mis amigos y con los compañeros eran conversaciones como de mucho preguntarse muchas cosas, ir a cuestionarse todo tu mundo, y este cuestionamiento, dije, a ver, todo esto que me han dicho, a ver, todo, a lo mejor no, y todo este cuestionamiento me llevó a realmente decidir yo por mí misma que lo que yo quería era seguir al Señor. Y ahí fue como en ese momento de crisis de fe, cuando la balanza se puso a favor del Señor. Pero realmente fue un momento de crisis porque empiezas a aprender muchas cosas, empiezas a enfrentarte a muchas teorías y el conocimiento y no sé qué. Y, total, que al final dije, no, nada de esto tiene el peso y tiene la transformación que tiene el Señor. Entonces el Señor tuvo que ser mi Señor personal, ahí sola, y la verdad que fue entonces cuando la relación fue mucho más genuina y mucho más profunda, a pesar de tener crisis y dificultades. Son unos años muy enriquecedores, pero también muy difíciles. Y bueno. Muy bien. Y entonces me gustaría también que nos contaras un poquito, bueno, todos los años estos que ha sido y que es para ti el formar parte de una iglesia, de nuestra iglesia, en este caso que estás. Bueno, a ver, es que claro, es como, son muchos años, ¿eh?
Son muchos años y ha habido muchas etapas y muchos momentos, ¿no? Y también, como decía, que tuve mi cuestionamiento, también llega un momento cuando estás en la iglesia tantos años que tienes que tú buscar la autenticidad de qué es la iglesia del Señor, ¿no? Una persona como yo que ha estado, ¿no? Mis padres estuvieron muchos años en una iglesia que ahora es de Filadelfia, una iglesia de gitanos, yo me crié ahí y me crié en una iglesia donde hacían reuniones todos los días de la semana y yo me crié en el culto ahí, ¿no? Y mis padres nos cargaban y yo me crié ahí dentro. Pero es verdad que llega un punto en que tú te cuestionas y dices, ¿qué es la iglesia del Señor? Pues la iglesia del Señor somos ahora mismo los que estamos aquí. Débora que está grabando, Jana que está con nosotros somos la iglesia del Señor. Y esto ahora mismo estamos haciendo iglesia. Y con las personas que están viendo, esta es iglesia del Señor. Lo otro es un soporte, una manera, ¿no? Pero la iglesia del Señor somos, como dice la palabra, cuando están dos o más reunidos en su nombre, ahí está el Señor en medio de ellos. Y esto es una de las cosas que yo he tenido, y volvemos otra vez a este Dios personal, a estos cuestionamientos que te haces tú con el Señor, ¿no? A pesar de tener todo un bagaje, todo, ¿no? Y yo recuerdo, pero claro, a mí me sirvió mucho el hecho de tener la escuelita dominical, tener un grupo de jóvenes donde nos uníamos, eso me protegió, es un factor de protección. El hecho de tener un grupo de jóvenes es un factor de protección, que no de conversión. La conversión la tienes tú con el Señor, pero es un factor de protección. La iglesia es un factor de protección para las familias y para las personas, que no de conversión, pero sí que te guarda de muchas cosas, porque tienes una familia y una comunidad que están a tu lado y están ahí, protegiéndote. Por eso es que es importante la iglesia del Señor, el ir a la iglesia, el compartir, el tenernos unos a otros. Esta es la iglesia del Señor, el que los jóvenes estén compartiendo unos con otros, apoyándose. Y eso es un factor de protección. Pero la conversión es algo que ocurre de manera personal. Y así es como he vivido yo, claro, son muchos años, no sé, voy a contar un montón de cosas. Pero reunirnos como iglesia, yo creo que es importante, ¿no? Porque si no cada uno haría conforme interpreta y ve su forma de ver las cosas. Entonces la iglesia es un centro donde nos reunimos todos aquellos que tenemos una misma fe, buscamos adorar a Dios juntos, donde nos podemos apoyar, donde Dios ha establecido un orden de autoridades, ¿no? Para que velen por ti, para que en un momento dado que te venga el bajón te puedan dar la mano y ayudarte a levantar. La iglesia es importante. Y esta en particular pues es nuestra iglesia, ¿no? La que estamos comentando, y como ya hemos explicado en otras ocasiones, tú formas parte de este legado, ¿no? De la familia que empezó con mi padre, que era tu abuelo, ¿no? Y esto para nosotros es un honor, porque no tan solamente tú, sino también está Mar, tu hermano, que está formando parte de la iglesia, tu hermana de misionera en la India, o sea, una familia. Yo creo que toda la familia somos una familia sacerdotal, ¿no? Porque en una influencia en un sitio u otro estamos sirviendo al Señor. Y es un gozo formar parte de esta iglesia. Para nosotros es algo más que una iglesia, es la familia. Cuando dices sacerdotal, ¿cuántas generaciones son de...? Pues yo me acuerdo que comenté en otros vídeos, mi abuela, no, mi bisabuela, que yo tengo conocimiento, ahora precisamente he descubierto por mi hermana, hemos descubierto un tesoro en un armario de casa, mi madre, que está lleno de fotografías antiguas donde hay abuelas, bisabuelas, abuelos y familiares de aquella época, ¿no? Incluso hay un libro de cuando se bautizaron ellos en aquellos tiempos. Pero yo tengo constancia de mi bisabuela, 1, 2 mi abuela, 3 mi madre y 4 yo. Y ella sería la quinta, ¿no? 1, 2, 3. 5. Sí. Y yo sería el paracaidista. Bueno, formar parte de una generación, de generaciones,
para mi interpretación es que también hay una bendición que va pasando de padres a hijos, como las hay las maldiciones, pero gracias a Dios estamos en una bendición. Sí, sí. Aunque tenemos que recordar que la salvación es individual, cada personal. Ni el padre, ni la madre, ni el pastor, ni nadie puede tomar la decisión por ti. Cada uno tenemos que tomar la decisión personalmente, porque cada uno vamos a dar cuentas a Dios personalmente. En eso es muy importante, ¿no?, que lo tengamos claro. Y en la historia de la Iglesia yo creo que pasa como la historia de la vida, ¿no? Hay etapas, vamos pasando por etapas. Y claro, nuestra Iglesia, ¿no?, lleva ya unos cuantos años y no lo hemos hecho todo perfecto. No, ahora mirando atrás decimos, madre mía, pues hacíamos esto o aquello. No se hacía con mala intención, claro, se hacía con buena intención, pero nos hemos equivocado como todo el mundo se equivoca. O sea que no podemos, oye, es que nuestra iglesia es pues porque es la nuestra, como nuestra familia. Tiene muchos defectos, pero es nuestra familia, ¿no? Sí. O sea, es la mejor cuando es nuestra familia. Pero eso no quiere decir que seamos perfectos, ni mucho menos, al contrario. Pero sí que tenemos que reconocer que tenemos que buscar y saber en qué etapa de nuestra vida estamos. Lo mismo que en una familia, por ejemplo, ellos tienen todavía los niños pequeños. No es igual es la etapa que ellos están viviendo que la que estamos viviendo nosotros, que ya tenemos los hijos grandes, y ya estamos ya con la jubilación, o casi la jubilación. Entonces, no, tienes que saber en qué etapa de tu vida estás, si eres niño, si eres adolescente, si eres adulto o si eres mayor, si eres ya pues dentro de la iglesia tienes que saber también cuál es tu lugar y no vamos a hacer siempre lo mismo, a veces sino que vamos cambiando según la necesidad o la situación que hay. Pues vamos cambiando y lo bueno es eso, saber adaptarnos al tiempo que vivimos en cada momento para poder ser de bendición. No podemos estancarnos y bueno, yo estoy aquí, de aquí no me muevo, no. Tenemos que ir evolucionando como la vida misma. Miriam, que te estamos entrevistando a ti. Sí, perdona. Y a mí, ¿eh? Y a ti. ¿Qué recuerdas tú del principio, de cuando tú tenías ya uso de razón con el abuelo, con todo esto? ¿Cómo viviste aquella época? Es que justo de esto precisamente estaba pensando yo cuando habláis vosotros, de lo importante que es y que fue para mi vida y cómo me marcó ese inicio. Y el hecho de que como niña yo pudiera estar ahí en la iglesia y presenciar todo aquello. Y a mí me gustaría decir que es muy importante para los papás. Yo ahora tengo un niño de 10 y una niña de 8. Por mi experiencia personal, lo importante que es que los niños crezcan en este ambiente de iglesia. Porque dice la palabra del Señor que instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, todavía se acordará de él. Yo pienso que es muy importante. Incluso yo me acuerdo, ¿no?, cuando nosotros vivíamos con algunos de mi época que éramos niños, algunos hemos quedado, algunos se han ido. Y cuando nos encontramos con ellos hay un lazo especial. Yo sé que ellos, que aunque no estén asistiendo a la iglesia, yo sé que tienen La semilla, dentro, ¿no? sí, porque lo dice la palabra. La semilla. Pues yo recuerdo, bueno, claro, yo me acuerdo de mi abuelo. Yo me acuerdo mucho de mi abuelo. Yo recuerdo mucho los campamentos, recuerdo esos cultos donde se bailaba y se alababa al Señor con esa libertad. Que para mí era increíble. Yo recuerdo haberme criado cuando las iglesias de los gitanos y la nuestra estábamos juntos y aquello era muy bonito porque, claro, para mí era como normal, pero no es normal que yo me criara no es normal, ¿no? Entre gitanos y tal, y estábamos juntos y éramos como si fuéramos una familia. Yo de grande he entendido que esto no es lo habitual. Cuando dices gitanos, nos referimos a que estos hermanos que son gitanos de etnia o de raza gitana, pero que hoy en día están viviendo o están integrados en la iglesia que se llama Filadelfia, y estos eran los primeros que se convirtieron con nosotros y continuaron un buen tiempo. Los hermanos de Filadelfia. Con los de Filadelfia, que el otro día nos vimos y la verdad que era como si vieras encontrarnos así después familia, de muchos años como con si- algunos. Como si hiciera 2 días que te hubieras Sí, visto y la cosa sí. continuara como lo dejaste, ¿no?
Qué bueno. Y esta es la unión que tienes. Esto lo hace el Señor y eso se vive dentro de la iglesia, no se vive fuera. Se vive viviendo estos momentos de comunidad fraternal, en estos cultos donde hay llamados. Yo recuerdo de pequeña, ¿no? Estos llamados es cuando el Señor da una palabra a través del pastor y empieza a hablar y empieza a llamar a las personas para servirle o para entregar su vida. Yo recuerdo estos cultos, ¿no? de vivirlo en la presencia del Señor como algo que te llena. Yo era pequeña y wow, decía, esto es lo que yo quiero. Y recuerdo mucho esta alegría, recuerdo alegría, y esto se me ha quedado muy... Y se vivió en aquel tiempo una especie de avivamiento. Sí, quizás sí. Y que ahora tenemos que anhelar volverlo a tener, ¿no? Ese fuego y estas. Y yo creo que será diferente porque cada época tiene su... Pero sí, ¿no? Volver a anhelar esa sencillez y ese estar juntos, buscar al Señor y ya está. Por eso es tan importante que los niños estén en la iglesia. Para mí la iglesia es claro, yo que vengo de un ambiente donde el sentimiento de pertenencia era la colla, y la colla eran los grupos de amiguetes del pueblo sin ningún propósito ni sentido, solamente pertenecer a un grupo que hacían cosas en las fiestas del pueblo o lo que sea. Y entrar a formar parte de la iglesia, de sentirte parte de, porque para la gente que no es creyente, una iglesia es un edificio, un lugar. En realidad no es que vamos a la iglesia, sino es que la iglesia va a un local, porque la iglesia es la punto de gente. encuentro. Claro, entonces para mí me explotó el cerebro cuando me di cuenta de que la iglesia no es el edificio, sino la iglesia soy yo, formo parte de. Y a pesar de ser alguien que viene de fuera, yo también pasé momentos de duda o de cuestionamiento de la iglesia. Y he visto también gente a mi alrededor. Me recuerdo un día que uno que vino nuevo al culto y veía a la gente cantando y saltando o tirándose por el suelo y me mira y estaba pensando de que están todos locos aquí dentro, ¿no? Entonces fui y le dije, mira, le digo, esto, la iglesia, es como un hospital. Si tú vas a un hospital y te fijas en los enfermos, salís corriendo. Tienes que fijarte en el médico. Esto es igual. Si te fijas en todos los que están pegando volteretas, salís corriendo. Fíjate en el médico. Y me dice, no es verdad. Entonces al final, cuando uno tiene cuestionamientos de la iglesia, al final, para salir de esas controversias, al final hay que mirar al Señor. Eso es. Muy bien, pues bueno, yo creo que el Señor nos habla también con esto y queremos daros las gracias por estar aquí con nosotros, por contar también parte de la historia que hemos vivido juntos, y ya pues queremos despedirnos y damos las gracias a todos los que estáis ahí escuchando y queremos bendeciros, queremos deciros que el Señor os ama mucho y que aquí estamos para lo que queráis. ¿Queréis en algún momento contactar con nosotros? Pues aquí estamos. Que el Señor os bendiga mucho. La dirección de la iglesia de Amposta es... Calle Prim, número 36 de Amposta. Ahí estamos, Shalom. Shalom.